Francisco, autor que ya tenía más de 9 años de no venir a México, su país natal. Él radica desde hace 35 años en España, practicando lo que es la quiromancia. Por eso para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí, para que les hable en qué consiste la quiromancia y en qué nos puede ayudar a nuestro desarrollo. Les damos un fuerte aplauso a Francisco Ramírez. Muy buenas tardes, gracias por venir. Dijeron que la hora era un poco complicada porque el tráfico está muy duro. Bueno, siempre que hago una conferencia me cuesta trabajo porque no sé cuántos saben de quiromancia. Imagino que han de saber muchísimo. Y si saben poco, como el que yo sé, yo prefiero que me hagan preguntas y yo voy respondiendo lo que quieran. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la quiromancia actualmente. La mano tiene más terminaciones nerviosas que toda la espalda, por ejemplo. Si ustedes pierden una mano, en el muñón se vuelven a marcar las líneas principales de la mano. Si ustedes pierden las dos manos o una mano y les implantan una mano, de un cadáver obviamente, pues la mano que les van a implantar tendrá las líneas del cadáver. Pero conforme esa mano empieza a ser reconocida por ese cerebro, le van a cambiar las líneas de la mano. O sea, la única arte esotérica que está comprobada científicamente es la quiromancia. Hace un momento me preguntaban, hace 10 minutos, estaban preguntando que por qué la quiromancia se había servido de la astrología por los planetas. Y dije, es al revés. Empezamos, la primera ciencia esotérica que se crea en el universo conocido, es la quiromancia. La respuesta es muy sencilla, es mucho más fácil verte tu mano que calcular lo que el Sol tarda en dar la vuelta a la Tierra, hablando como se pensaba geocéntricamente en la época de los egipcios, que es cuando se descubre la primer carta astral que se hizo. Sin embargo, ya en las pinturas rupestres encontramos que están las cuevas llenas de manos. La magia animista se sirve de la mano para poder capturar a su presa. Entonces nos vamos a dar cuenta que si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, nuestras manos es el reflejo de lo que pensamos, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de cómo amamos, de cómo vivimos, de cómo nos movemos en un medio ambiente y cómo transformamos el medio ambiente para beneficio personal. Entonces, otra de las grandes dudas que hay dentro de la quiromancia es que ¿se lee la mano izquierda o las dos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Exacto, porque tenemos dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, la mano izquierda está marcada por la parte derecha y el cerebro izquierdo marca la mano derecha. Pero si eres zurdo, ¿qué pasa? Cambian los valores de la mano. Entonces, la mano izquierda, como dice la quiromancia tradicional, la mano izquierda nos habla de las brujas y la mano derecha de los herreros. Entonces tenemos que la mano izquierda se ve nuestros valores con los que hemos nacido y la mano derecha se ve lo que hemos hecho con lo que hemos nacido. O sea, si yo abro la nevera, si abro el refrigerador y veo que tengo carne, pescado, pollo, verduras, en la mano derecha se ve qué he comido con lo que yo traigo. Si yo quiero comer pollo y no tengo pollo, no voy a poder comer pollo. De ahí que mucha gente esté fracasando en su vida. Quiere ser lo que no es y pretende ser lo que nunca ha podido ser. Entonces eso lo vamos a empezar a ver en las líneas y cómo se desarrollan las líneas a través de nuestro discurso dermatológico dentro de la mano. ¿Alguna pregunta? Ahora entienden por qué se deben de leer las manos, por qué se leen las dos manos. Entonces, dentro de la mano, esto es algo muy importante, hay 3 lecturas de mano. La lectura de la mano, que es la quirognomia, que es la mano por su forma, dedos, palma, montes, etc. Luego tendríamos la quiromancia, que serían las líneas de la mano con los montes. Luego tendríamos la dermatoglífica. La dermatoglífica es la ciencia que estudia la mano a través de las huellas digitales. Yo he estudiado poco porque únicamente le toman las huellas digitales a las personas que asesinan, que roban o que matan. Por lo tanto, lo mejor que hay como
ejemplo para poder estudiar la dermatoglífica son los archivos de sangre. El mejor archivo de sangre que hay es el archivo de sangre de París. Todos los demás están muy retrasados, pero actualmente sigue siendo la mejor forma de encontrar la individualidad de cada persona a través de nuestra huella digital. Entonces tenemos que la parte de los dedos y la parte de la mano, si se dan cuenta, son totalmente antagónicos. La parte, diciendo la quiromancia china, la parte de los dedos es el dragón y la parte de la palma es el tigre. Y dice la tradición que el dragón se puede devorar al tigre, pero el tigre no se puede devorar al dragón. Si ahora ustedes ponen su mano así, se van a dar cuenta que este dedo es más grande respecto al dedo de Saturno. O sea, este dedo que es Júpiter y este dedo que es Apolo, unos lo van a tener más grande este dedo y otros este dedo. O sea, aquí podemos, yo diría que vamos a darnos cuenta que casi la mitad tiene Júpiter y la mitad tiene Apolo. En esta mano, que es la mano del pintor, es el dedo de Júpiter. En mi caso es el dedo de Apolo. ¿Lo ven? Sí. Si tienes más dado el dedo de Júpiter, es una personalidad más pronunciada a nivel de ego, de querer proyectar lo que yo soy. Y si es más largo el dedo de Apolo, nos vamos a encontrar gente más noble, más sensible y con más vocación para cuestiones creativas. O sea que cuando alguien esté trabajando con ustedes y quieran ver por dónde está, por qué lado se va a dividir, se va a decantar o se va a proyectar hacia ustedes, se van a poder dar cuenta por la largura del dedo. Luego tenemos los montes de Venus, Júpiter, Saturno, Apolo, Mercurio, Luna y Neptuno, básicamente. Hay una tradición que dice que que el monte de Venus se ve la sexualidad. No es así. En el monte de Venus se ven las ganas que tenemos para vivir. Principalmente vamos a ver aquí la vitalidad de la persona. Un monte de Venus muy estrecho nos va a dar a una persona con problemas de vitalidad, gente que está cansada, gente que no tiene esa fuerza para poderle ganar a la vida. Luego tenemos que el monte de la Luna, ¿sí?, es el monte de la fantasía. Este nos va a dar la capacidad de reflexionar sobre cómo manejamos nuestra parte creativa y nuestra parte intuitiva. Por lo tanto, es la parte pasiva de la mano, la parte intuitiva de la mano y la parte activa. Entonces, dependiendo de qué parte de la palma de la mano, de qué parte de la mano domine, vamos a ser o más racionales, podríamos ser más dragón o podríamos ser más tigre. Y eso ya va a empezar a marcar nuestro carácter con el dedo y con qué parte de la mano es más grande, vamos a empezar a decantar nuestro carácter. Por eso mucha gente tiene muchos problemas cuando quiere actuar, porque socialmente le dicen que tiene que ser romántico o tiene que ser analítico, y en el momento de la verdad, si tiene un tipo de vida, va a cambiar su manera de ver la vida. Si es romántico, vuelve a actuar románticamente, y si es analítico, puede actuar románticamente. Entonces nuestra mano ya nos está diciendo cuál es el motor fundamental con el cual estamos arrancando. ¿Alguna pregunta? Qué bien explico. Bueno, podríamos hablar de más cosas sobre la palma de la mano. Lo que a mí me interesa hablar es sobre todo sobre las líneas. ¿Sí? Tenemos, y esto es algo bastante importante, bueno, algunos ya han oído entrevistas mías por televisión, por lo tanto, la dije. ¿Ustedes creen que se ven los años que vamos a vivir? A ver, levante la mano los que sí creen que se puede ver los años. O sea, ganan los que creen que no se ven a ver los años. ¿Por qué creen que no se ve la edad en que vamos a vivir? Por ejemplo, en la época de Cristo pasaba lo mismo, se morían a los 30 años. O sea, en la época de Cristo el promedio de vida era 30 años. En lo que vida. Porque la ciencia ha ido avanzando y enfermedades que antes eran incurables se han ido
descomponiendo con los años y eso va dando un índice de vida mayor que anteriormente. ¿Lo mismo? La longevidad pues es más, ahora es más amplia que antes. Ahora somos mucho más longevos que nuestros mejor bisabuelos o tatarabuelos. Fíjate qué interesante. El rango de vida desde la época de Cristo ha sido la misma. Pero imagínate en la Edad Media ser miope, te toca ir a una batalla. O que te tocase una pulmonía y no se había descubierto la penicilina. O sea, lo que ha aumentado es el avance tecnológico, el rango de vida. Ramsés vivió 83 años. O sea, lo que ha aumentado realmente es la tecnología. Por eso no podemos medir los años que vamos a vivir. Si nosotros hacemos un cálculo, si eso es la línea de la vida, en la época de Cristo esto era 0 y esto era 30 años. En la época, en 1900, esto era 0 y esto era 45 años. Y actualmente, en Barcelona, el promedio de una mujer es de 87 años. O sea, esto es 0 y esto es 87 años. O sea, ¿cómo vamos a poder medir el tiempo en la línea de la mano? Por eso toda la gente que si se agarran la mayoría de los libros, se van a dar cuenta que les dan tablas para medir el tiempo, están todos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque ha cambiado el rango de vida. Y según la ciencia, según la OMS, cuando la que hoy tiene 50 años tenga 87 años, el rango de vida lo más probable es que sea de 120 años. Por lo tanto, y eso es lo más importante, no es una lectura determinista, nadie les puede decir los años que vamos a vivir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se ve los años que vamos a vivir. Porque probablemente mañana se descubra. El otro día leí que ya no va a hacer falta ir al dentista. Se saca la muela, se pone una célula madre y vuelve a crecer el diente. Wow. Totalmente sano. El que dijo guau es que se ha gastado mucho dinero en el dentista. Estoy estrenando y por primera vez me sale bien, segura la primera. Gracias, Chava. Bueno, ¿qué pasa? Otro mito, vamos a romper otro mito. La línea de la vida rota. ¿Qué es esto? Accidente mortal, se muere ahogado. En algunos libros de quiromancia del siglo XX lo dice, ¿no? Cambio de estilo de vida. ¿Pero es positivo o negativo? ¿Por qué es positivo? Te da margen a retomar nuevamente los errores que tuviste. Pero hay gente que no se lo retoma bien. El Talmud dice que no hay ningún problema que te mande Dios que no puedas resolver. Pero ante el mismo problema hay quien sale fortalecido y hay quien sale hundido. Entonces cuidado con este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que cuando vean una línea de la vida rota, lo que vamos a encontrar es gente que ha hecho un cambio en su vida. Pero un cambio que puede ser cambiarse de trabajo, sacarse de la lotería. En los libros de quiromancia dicen un accidente. Vamos a intentar ser positivos, basta ya de ser tan fatalistas y ver siempre la parte negativa de nuestra propiedad, de nuestro propio concepto de vida. Generalmente el cambio es bueno cuando la línea que continúa es buena. Si la línea que continúa es mala, es un cambio equivocado. Por ejemplo, yo me dedico a vender libros, ¿sí? Y monto otra librería a nivel intuitivo y me va mal. Entonces este cambio es negativo. Pero si en cambio la línea es buena, es que el cambio es positivo. ¿Cómo sabes cuál es la línea buena o mala? Se ve cuando una línea es buena. Se ve cuando una línea es buena, cuando es bien marcada.
¿sí? Que no tiene islas, que no está rota, que no tiene deshilachados, que no tiene debilidades la línea. O sea, una línea mala sería más o menos así, más delgada, con menos fuerza, con menos potencia, y que se pierde esa línea. En cambio, cuando una línea es firme, bien marcada, yo siempre digo, imagínense una manguera de agua que le vas haciendo hoyitos. Si la manguera está totalmente concisa, sin ningún rompimiento, el chorro de agua que salga va a ser muy positivo. Pero si está llena de hoyos, ese chorro final será muy débil. Lo mismo sucede con las líneas. Cuando las líneas son débiles, la fuerza que tiene la línea no es tan buena como cuando está bien. Entonces, cuidado cuando quieran hacer un cambio, calcular en qué momento se debilita la línea y en qué momento están pasando un proceso de cambio, para tener el mayor número de porcentaje para que les vaya bien en su vida. ¿Alguna pregunta? ¿Te acuerdas el mapa que hice? Si yo divido la mano en dos, ¿cuál es el promedio de vida en Ciudad de México? ¿Cuál es? 75 años. ¿Y 10 hombres? 70, como 90. Entonces, si le damos la mano al Señor, exclusivamente a Él, estos serían 45 años, la mitad de la mano. Entonces, si yo sé que tiene 45 años, sé que esto es su pasado y sé que estas son sus posibilidades de futuro. Es muy fácil. El problema es cuando la mano izquierda y la derecha son muy diferentes. Hay que saber calcular. Y otra cosa que es importante, entre el micrófono y esto, otra cosa que es importante es cuando la línea está rota. Por ejemplo, esto que dibujé, este periodo de tiempo es el que me voy a tardar en tomar una decisión. O sea, aquí decido separarme y aquí me separo. Aquí decido irme a Europa y aquí es cuando yo llego a Europa. Aquí es cuando quiero comprarme una casa y aquí es en el momento en que me la compro. Claro, hay gente que se pasa 40 años pensando, lo voy a hacer. Entonces parece que tengan una doble línea de vida, y no es una doble línea de vida. Lo que tienen es una incapacidad de poder tomar la voluntad para decidir y hacer lo que realmente desean. Una pregunta, ¿y si está solamente rota en la mano izquierda y en la derecha, no? Si con la mano izquierda naces y la derecha se hace, ¿qué es? Que es una idea que tienes tú de nacimiento, pero no te has atrevido a hacerla racionalmente. Si es en la derecha y no en la izquierda, quiere decir que tú has provocado el cambio por voluntad personal. ¿De acuerdo? En diestros. Entonces, si cambias, es todo. Claro. Porque si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, la parte de la escritura en el cerebro está diferente a la parte derecha. ¿Vamos bien? Pregunta, si usted tiene, o sea, uno tiene un accidente y se lastima una mano, el diestro, y empieza a usar la otra, y hay un momento en que usa ambas, Siempre se toma en cuenta la mano que escribe. o sea, las dos escriben. Por eso, pero siempre hay una que va a dominar. Sí, fíjate que antes era muy común que los zurdos los volvían diestros. Entonces todos hacen con la izquierda menos escribir, entonces leen como si fueran diestros. Hace rato mencionó que si uno tiene un accidente, en el muñón de la mano se puede marcar las líneas. No se pueden, se marcan. Se marcan las líneas. Las líneas principales, perdón. ¿Qué pasa? Me imagino que la de la vida debe ser una principal. Sí. Sí puede cambiar. Con el paso del tiempo sí puede cambiar con actitudes o acciones que nosotros realicemos. Puede cambiar. Claro. Voy a poner un ejemplo. La mano nos marcan como somos nosotros, ¿eh? Pero llego a mi casa y me encuentro a mi novia con un chico en la cama. ¿Qué línea se me rompe? Y si odio a mi esposa, ya no la soporto más. La de la vida. La vida. Pero si yo en cambio tengo negocios con mi esposa, la línea que se va a romper es la de la cabeza. O sea, nos marca como somos.
A mí me pasó una ocasión un señor que me llegó con la línea del corazón totalmente rota y le dije, ¿estás separado? Me dijo, no, estoy muy bien. Ay, ¿qué te pasó a los 35 años? Se perdió una fábrica que había heredado de mi abuelo y de mi padre. O sea, si hablamos de una fábrica a nivel arquetípico, vamos a pensar que es de negocios. Sin embargo, para él era afectivo. Yo he visto en personas que les marca más un romance de 6 meses que un matrimonio de 30 años. Y no una ni 2 veces. Clásico rollo de que conozco a un chico en un barco, en un crucero, y no va esperando los 10 años, y viene a leerse la mano y me pregunta, ¿aparecerá el chico del crucero? Yo digo, ¿y tú qué crees? Esa fue la respuesta. Pero cambia de ruta. ¿Qué más me quería hacer una pregunta? Bueno, entonces en la línea de la vida no se ve los años que vamos a vivir, no se ve si nos vamos a vivir, a morir trágicamente, etc. Se ve nuestra proyección de vida y se ve cómo nosotros crecemos a través de nuestra propia energía. Entonces, si en la línea de la vida no se ve los años que vamos a vivir, ¿qué se ve en la línea de la cabeza? La línea de la cabeza. ¿Sí? Pues como pensamos, ¿no? ¿Y cómo podemos pensar? La intensidad de los pensamientos, tienes ansiosos. Como analíticamente y sentimentalmente. La línea de la cabeza, ¿saben cuál es? Esta es la línea de la cabeza. La que está en medio de la línea del corazón y de la línea de la vida. Entonces no se ve los años que vamos a vivir, se ve cómo pensamos. ¿Y cómo podemos pensar? Lo han dicho analíticamente y pasionalmente. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos quién es analítico y quién es pasional? Está inclinada hacia la banca del corazón. No. La línea de la cabeza nace junto con la línea de la vida. Entonces, he dibujado una línea de la cabeza larga, no siempre es larga. Puede tener todo este tipo de curvas. Mientras más recta sea la línea de la cabeza, somos más racionales. Y mientras más curva, más románticos. ¿Qué pasa cuando en la línea de la cabeza, en la mano izquierda, es curva y en la derecha es recta? ¿Cómo vienes y cómo lo has manejado, no? O sea, yo tuve un problema a cierta edad, por ser romántico, me enamoré de una mujer guapísima que no me hizo ni caso, sufrí muchísimo, y digo, no vuelvo a pasar por esto, entonces no vuelvo a racionar. ¿De acuerdo? Y cantidad de gente tiene muchos problemas afectivos por querer ser romántico cuando es analítico, o cuando es analítico quiere ser romántico. Sí, y hay mucha gente que quiere ser romántico en analítico y quiere ser analítico en romántico. ¿Sí? ¿Les suena algo esto? Bueno, aquí he dibujado una línea de la cabeza larga, pero la línea de la cabeza puede ser también corta. ¿Aquí alcanzan a ver también? Sí. Esto sería una línea de la cabeza corta. Quien no vea que se ponga de pie, por favor. ¿Ven? Esta es larga y esta es corta. Una llega hasta el dedo de Mercurio y otra llega hasta la mitad del dedo de Saturno. ¿Cuál creen que es la diferencia entre una línea de la cabeza corta y una línea larga? La mecha corta y mecha. O sea que una línea de la cabeza corta van a ser personas que piensan rápido, que toman decisiones rápidas, y una larga son largos procesos mentales. ¿O será que Va por donde se dice. sí? ¿O será que son más No. que reaccionan muy explosivo en No. Les voy a poner un... Dime. Yo pienso que debe ser la gente que hay gente
volteando y tratando de... Más o menos, pero no es la razón. Entonces puede ser esto. Les voy a poner el ejemplo que me gusta dar. La línea corta de la cabeza sería un corredor de 100 metros. O sea, ejecuta su actividad en 9,8 segundos. Medalla de oro. En cambio, la línea larga de la cabeza sería el corredor de maratón. Es la misma actividad, pero uno desarrolla su actividad en 10 segundos y el otro la desarrolla en 2 horas y 19 minutos. El problema de la gente es cuando nació para correr la maratón y quiere correr los 100 metros. O viceversa, gente que nació para correr 100 metros y quiere dedicarse a correr la maratón. Obviamente nunca ninguno de los van a llegar a meta. La línea de la cabeza no es un buen signo. Quiere decir que se pierde la potencia. ¿Sí? Si se dan cuenta, la línea de la cabeza al decirnos cómo vamos a pensar, nos está explicando realmente cuál es nuestro motor para pensar. Siempre tiene que empezar como esta parte está acá. No. La pregunta que me hacen es muy buena. ¿Forzosamente la línea de la cabeza tiene que comenzar en el borde de la mano? No. Abajo del dedo de Aquí estoy dibujando líneas ideales, ¿sí? Aquí estoy dibujando, si me hubiera comprado un marcador más delgadito, pues en este tipo de líneas. Hay mucha gente que no tiene este trozo de la línea de la cabeza. ¿Por qué creen que es? Puede estar separada y junta, pero que estoy hablando precisamente solo de por qué aquí no aparece la línea de la cabeza. Es más emocional. No. Porque es ¿Falta cuando- una unión? No. Cuando es ya independiente, cuando decide por sí mismo. Es independiente, pero no es por eso. El cerebro tiene la gran facultad de olvidar el dolor. Entonces, cuando hemos tenido una niñez muy dura, nuestro cerebro borra al principio. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿qué recuerdas de tu niñez? Y te suelen decir pocas cosas, detalles aislados. O sea, la persona que ha tenido un dolor, por eso las mujeres pueden tener más de un hijo, olvidan el dolor. Y esa es una gran cualidad que tiene el cerebro. Olvidamos el dolor y la mano, cuando todavía no tenemos formado el cerebro, borra estas zonas por dolorosas que han sido. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente muy fuerte a los 30 años, esas zonas se le borran porque borra el dolor. Y ¿cómo fue el accidente? Solo me acuerdo que amanecí o me desperté en una ambulancia, en un cuarto de hospital. Y han borrado todo esto. Entonces, una desaparición de la línea de la cabeza se traduce como un olvido, una pérdida de... Yo no diría olvido, yo diría como un acto de defensa para no sufrir. Por ejemplo, que si tú pones a un corredor de maratón a dedicarse a las subastas, va a perder siempre. Sí, porque una subasta tiene que ser... Es que me tocó el caso uno que subastaba en España pescado. Entonces, lo que se pescaba a las 5 de la mañana tenía que estar vendido a las 10 de la mañana. A mí me ponen a hacer eso y se me hubiera podrido el pescado. No hubiera podido reaccionar porque mi cerebro... Yo llevo 40 años investigando manos. O sea, yo tengo precisamente esa línea. Se dan cuenta, a mí me va de lado a lado la línea de la cabeza. Soy obsesivo. Si me mete una idea en la cabeza y está. En cambio, si ustedes ven las líneas de la cabeza de los jugadores de fútbol, tienen las líneas muy cortas. O sea, cuando dicen voy partido a partido, es real. Solo juegan ese y cuando acabe ese, empiezan el siguiente. Entonces, por eso, imagínense un chaval que quiere estudiar física, tiene la línea de la cabeza corta, pues no es la carrera que mejor le conviene. ¿Por qué? Porque no va a tener su cerebro la capacidad de poder mantenerse 20 años estudiando lo mismo. Le puede gustar mucho, por eso digo que hay que tener mucha conciencia cuando elegimos lo que queremos hacer. O sea, yo creo que no hay peor
la palabra que me sale no la quiero decir, no hay peor injusticia que te obliguen a decidir una carrera a los 18 años. Porque no estamos por el cerebro, se acaba de formar a los 26 años. Por lo tanto, elegir a los 18 es cometer un error. Entonces, nuestra línea de la cabeza nos dice cómo pensamos, cuál es el motor de arranque, si es afectivo o analítico, y si estamos hechos para pensamiento a largo plazo o pensamiento a corto plazo. ¿Alguna pregunta? David, no está relacionado con, por ejemplo, con las jaquecas o migraña. Eso ya es neuronal. Eso ya estoy en la neurocirugía, en la neurología. Ahora sí se puede ver si puedes tener problemas de cabeza a nivel de pensamiento, no de dolor, no fisiológico. ¿De acuerdo? Respecto a lo que habla del análisis de poder darles una orientación a nuestros hijos sobre la carrera que van a estudiar, habla usted en el libro sobre la cruz de San Andrés. Para mí eso es muy importante porque cuando yo era pequeña mi mamá no quiso que estudiara medicina. Soy psicóloga, trabajo con niños con Putin y trabajo con niños en riesgo por su psicológico, y yo veo que es verdad, cuando uno tiene conocimiento de una interpretación, como habla en su libro, podemos dar una asesoría a los chicos que tienen esa cualidad o esa habilidad en su psique para poder transmitir la ayuda y el servicio a las demás personas. ¿Cómo uno como terapeuta, en mi caso, podría asesorar a las mamás? Hay muchas que no creen en esto y que piensan que es una locura, que es otra situación diferente a la que nosotros estudiamos, de decirle que el niño tiene esas habilidades o esas facultades para que estudie medicina o estudie psicología o estudie en esa área y no los inserten en un camino incorrecto para que ellos se frustren y les causen problemas de que no son buenos para esas áreas. Mira, este es el gran dilema. Yo lo que me he dedicado más es intentar aclarar que esto no es brujería, que esto no es que no va en contra de la iglesia, todo este tipo de situaciones que nos han ahorillado a tener una irrealidad dentro de una realidad, ¿sí? Cuando hablamos de terapia estamos hablando de, ya tienes más elementos científicos, ¿sí? Que ha pasado por la universidad y empieza a ver más cosas que te pueden ayudar a esto. Cuando lo vi en su mano, la gente dice, oh, horror, ¿no? ¿Qué libro leíste, es mío? No, lo escuché el 1 de mayo y se me hizo muy interesante, no como las demás pláticas que he escuchado por radio. El 1 de mayo estuvo usted en el radio en una... Sí, pero cada dicho cosas. Sí. Bueno, da igual. Habla usted de la cruz de San Andrés. A ver, la cruz de San Andrés, la 17 en el esquema que tienen a su izquierda, la de abajo apagada la línea de la vida, entre la línea de la vida y la línea de Saturno. Les voy a explicar algo rápidamente. Yo he dividido las líneas en tres grupos: líneas principales, línea de la vida, cabeza y corazón; líneas de destino vocacionales, que en los libros tradicionales de quiromancia solo se considera línea del destino a Saturno, pero en la realidad y en la práctica Polo y Mercurio también son líneas de destino. Luego líneas secundarias, que me voy a cargar a la mayoría de todas en el próximo libro. ¿Por qué no sirven? Porque representan una lectura del siglo XIX. Entonces la cruz de San Andrés sí es la cruz que nos ayuda a sanar. Es la cruz del sanador, es la cruz de la persona que tiene esa energía que ayuda a los demás. Por ejemplo, yo en este momento estoy con una sola persona y se me ve el dolor de cabeza que tenía. Mi parte consciente no lo sabe, pero mi parte inconsciente sí lo sabe. Esa persona a mí me curó. Resultado, el próximo problema que tenga voy a ir a ti. Dice, ¿qué crees? Me dejó mi novia. ¿Y por qué no le dice a mí? No sé, pero me das confianza. Entonces esa gente cuando realmente empieza a practicar puede curar. Tengo un amigo en Argentina, en Buenos Aires, que empezó curando plantas y animales, pero se la pasa dando la vuelta al mundo curando gente. ¿Pero por qué? Porque se lo creyó, porque se puso a estudiar, leyó lo que tenía que leer y se lo tomó en serio.
Hoy lo hablaba en una entrevista que me hicieron y comentaba que lo que más daño ha hecho a este mundo es el libro del secreto. Porque ahora quiero un Rolls Royce y ¿para qué trabajo? Lo tengo aquí afuera. Quiero una casa y ¿para qué me pongo a trabajar? Lo tengo de afuera. De ahí el éxito de ciertos libros de Honopopo, como se llame, este tipo de terapias que uno no trabaja. Hay que trabajar. ¿Ustedes creen que me pongo el libro y mañana voy a levantarme con todo el conocimiento? Cuidado con este tipo de cosas. Yo le decía a un editor mío, al dueño de Obelisco, digo, ¿sabes por qué se venden los libros de autoayuda? Me decía, ¿por qué? Digo, porque no sirven para nada. Si sirvieran no se vendería uno y estaría. O sea, cuidado con el no trabajar, con el que me va a llegar de gratis. Voy a hacer trampas, voy a copiar en el examen, voy a hacer triquiñuelas, va a ver que no se engañen. No me cobraron el post, ya que se fastidien, es problema de ellos, etc. Ahí se ve el nivel espiritual de la gente, ahí se ve hasta dónde hemos crecido, ahí se ve hasta dónde nos estamos proyectando en la vida, y eso es lo que se ve en la mano. O sea, no es lo mismo que un consultante me llegue y me pregunte, ¿me va a llamar mi novio? A que me pregunte, ¿qué he hecho yo para que mi novio no me llame? Totalmente distinto. Hay gente que sí ha crecido, hay gente que sí se ha comprometido con su vida. Entonces, si te llega un papá y te dice, yo no creo en esto, te digo, usted lo que le hace falta es leer, con todo respeto, pero lo que usted es un inculto. Con todo respeto. Si quiere, yo le doy bibliografía para que cambie su actitud ante la vida y le ayude a crecer a su hijo. ¿Qué pensarían de esa gente? ¿Qué pensarían de esa gente que nace con facultades para ser pianista, pero es panadero su papá y lo obligan a ser panadero? Y luego tenemos el rollo social. En Barcelona todos quieren ser Messi, sin excepción. O sea, cuidado con la influencia social, la influencia familiar y la influencia que venimos arrastrando de vidas pasadas. ¿Sí? Y además estamos con el rollo de que las carreras de universidad son las que nos van a permitir vivir. Cada vez hay menos plomeros, carpinteros y los que se quedan estos porque no tienen otro remedio. Por lo tanto, toda su vida viven mal. Esas personas que trabajan maldiciendo su trabajo, luego con eso van y compran el pan y luego se lo meten. Están recontentos en la vida. Es gente que está totalmente amargada. Cuidado, hay que bendecir el dinero, que bendecir lo que tenemos, estar muy firmes con lo que queremos hacer. Bueno, ya me desvío, a ver si... Hijo, ya me quedé sin tiempo. Qué rápido. Les voy a hablar rápidamente de la línea del corazón. Es que... Me quedó muy chafa esa línea del corazón. Bueno, si la línea de la vida no se ve en los años que vamos a vivir, el corazón como pensamos, pues tampoco se ve si nos vamos a casar o no nos vamos a casar en la línea del corazón. Para trauma de la mayoría de la gente. ¿Me voy a casar? 3 veces. ¿Qué has hecho para casar? O sea, ¿qué se ve entonces? La fortaleza Síganme diciendo. Yo le doy un trago a la Coca-Cola que me estoy quedando sin voz. ¿Cómo te relacionas con los demás? No. Sentimientos, ¿no? Sí, pero los sentimientos no sirven de nada. Tu plan de vida, tu fuerza. Tú puedes querer casarte. Yo creo que la peor droga del siglo XX y XXI es el amor. O sea, yo hipoteco el 50% de mi vida hacia otra persona. Ya me fastidio. Imagínate que yo me enamoro de ti y estás casado. ¿Qué tal? Pues ya me fastidio. Pues sí. Pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, pues sí. Y la mayoría de la gente hace eso. Sí. Ay, dime si me voy a casar. Lo más con un drama. ¿Y cuántos hijos voy a tener? Como si fuera lo más importante. Me voy a preguntar, ¿me voy a realizar como persona y voy a ser buena persona? No, me voy a casar. O sea, yo trabajo el otro. ¿Qué quieres que tenga tu pareja? Que me quiera, que sea solidaria, que tenga dinero, que sea independiente, que no se meta en mi vida. ¿Tú qué estás dispuesto a dar? Lo mismo si tu pareja no quiere lo mismo. Cambia, ¿verdad?
En la línea del corazón se ve cuál es el motor que nos motiva a enamorarnos. Y el único amor serio y profundo es cuando te quieres a ti mismo. Pero yo, con que quiera a otra persona y ya me quiere a mí, pues ya me lavo las manos, ¿no? ¿Saben que en Estados Unidos hizo un estudio hace 5 años y de cada 10 matrimonios a los 10 años solo permanecen casados 2? El 80% se ha separado. ¿Qué creen que quiere decir eso? Pues que el matrimonio está fallando, que pues el concepto que tenemos tradicional del matrimonio no está acorde a nuestro sentido de vida. ¿Y cuánta gente no se separa por cuestiones económicas? Porque separarse es muy caro, y los niños le echan la culpa a los niños, crecen con un trauma a los niños espantoso, siguen echándole la culpa a los papás. O sea, cuidado con este tipo de situaciones sociales que los manejamos a un nivel social cuando es personal. ¿Y cuánta gente hace todo lo posible para que la mujer se vaya y el hombre se vaya? O me busco un amante y así se da cuenta. Entonces, ese tipo de chantajes y de trampas que hacemos son las que hacen que tengamos una vida infeliz. Y lo afectivo se nota mucho. Entonces, la línea del corazón nos va a decir cómo nos enamoramos. Cuidado. Un enamorado. Esto es bastante complicado. Voy a intentar ser muy conciso. Si no les alcanza a darse cuenta ahora, compran el libro y está perfectamente bien. La distancia que hay en el dedo de Mercurio, de Apolo y de Saturno, en la última falange, para tener una manera de enamorarse sana, tiene que ser la misma en su paso de Mercurio con la línea del corazón, con la línea de Apolo y con la línea de Saturno. Si es más corta, ya la tienes, ¿no? Bien positiva. De eso se trata. Entonces, vamos a intentar. Muy bien. Perfecto. Entonces, si la línea es más, si la distancia que hay entre la línea del corazón y esta línea, son hombres que se enamoran de una escoba con faldas. O sea, no tienen capacidad de racionar. O sea, le dices que dices, ¿qué tal? No, conocí una niña re bonita, salgo con ella, soy re ilusionado. Y te los topas a los 3 meses y dices, ¿qué tal? Dice, no, ya que terminé, pero ahora tengo una mejor. O sea, se crean ilusiones en base a su fantasía. Y nunca hay una respuesta objetiva. Y por lo tanto se pasan toda la vida buscando. Esa gente que cuando está acompañada quiere estar sola y cuando está sola quiere estar acompañada. Y cuando la línea del corazón es más larga, es gente que se enamora con la cabeza. Piensa, está muy bonita esta niña, me gusta mucho, pero vive en satélite. Es un hándicap, ¿no? Esta chica me encanta, pero le huele mal la boca. Esta chica me encanta, pero no me gusta cómo come. Etcétera. Cada quien tiene sus baremos para decir, pero te ayuda la manera en que piensas. He dicho ejemplos muy tontos. ¿Perdón? Razonas ese enamoramiento. Razonas por qué te conviene o no te conviene lo que vas a hacer. Lo voy a poner en otro sentido. Son las personas que dicen, sale el coche fulano tal, ahora lo hablaba ayer, me compro, sale el iPhone 10 y lo tengo que tener al día siguiente. Es un amor compulsivo, es una necesidad compulsiva que tiene la línea del corazón más cerca. Cuando es más larga te lo pones a ver, no he amortizado mi teléfono, haces un planteamiento diferente para obtener lo que quieres. O sea, mucha gente se mueve más por impulso que por deseo. Y realmente somos conscientes y vemos lo que tenemos en el armario de ropa, o la cantidad de zapatos que tenemos, o la cantidad de etcétera, nos vamos a dar cuenta que tenemos de más siempre. Nos mueve más el impulso que la necesidad. Y eso es lo que se ve en la línea del corazón. Entonces, cuando una línea del corazón está rota, no estamos hablando de un divorcio. Estamos hablando de un cambio a nivel afectivo. Algo que te imprimió en tu mano una decepción, una cosa muy buena, algo que cambió tu afectividad. ¿De acuerdo?
¿Quieren preguntar algo? De los 3 libros que tiene, ¿cuál Tengo 8. que es el, de los 8 que tiene, perdón, ¿cuál consideraría que es el más completo en todo caso? O para empezar, ¿cuál sería? Yo te diría una cosa. Todo depende a qué nivel te quieras profundizar. O sea, si quieres profundizar seriamente, serían estos dos. Si quieres enterarte de qué es la mano, de la mitología y de todo, el proceso de crecimiento estaría este. Este es mi último libro, pero este es para gente que realmente se quiera comprometer y tenga ganas de ver. Es un libro excelente, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que compran y en la medida que compran desechan lo que compran. O sea, no lo aprovechan, no lo lucen incluso, pero compran todo el tiempo y desechan todo el tiempo. Estoy viendo una cosa. Es como la gente que come compulsivamente. Es exactamente el mismo motor. Quiero no toparme aquí con un gordo mórbido porque entonces se va a sentir mal. Bueno, sería el momento ideal para ir a un médico y empezarse a curar. Bueno, creo que no todo está escrito y ya como si fuera una condena, ¿no? O lo que ya está marcado y así va a ser uno siempre. O sea, ¿cómo es que se pueden revertir aspectos que a lo mejor no son tan positivos y en sus libros tienen algunos consejos, ¿no? A ver, lo que has dicho es exactamente como yo pienso. O sea, los grandes sabios dicen que la sabiduría anula el karma. Pero tenemos muy metido, es mi cruz, es mi karma, es lo que me ha tocado vivir. No, se puede cambiar absolutamente todo. Hay una frase de Cioran que me encanta que dice, destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos. Hay gente que nace vencida y dice, tocó vivir, no puedo hacer nada. Se puede cambiar todo. Yo trabajé muchos años con alcohólicos y con cocainómanos. Y nos dimos cuenta que solamente dejaban el alcohol los que hacían consciente que tenían un problema con el alcohol. El que iba porque la mamá, la mujer, los niños lo llevaban porque bebía mucho, nunca dejaba el alcohol. Y dicen el alcohol es gente que tiene problemas para terminar una carrera, hay gente que le faltan 2 materias para acabar una carrera y nunca la acaba, nunca sabe por qué no la acabas, no es que me decepcioné, o sea, los pretextos siempre son lo mejor para poder ir en contra de lo que somos. En el momento en que alguien se supera de verdad, la vida le cambia totalmente. Hay una energía nueva que te imprime un impulso muy poderoso. Perdón, ¿cómo puedes, ahora sí que librarte de cadenas, de las cadenas de tu karma o de las cadenas de sí. Aquí ya nos estaríamos metiendo en lo que hablo en estos 2 libros, que sería la psicogenealogía. Yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente arrastra 2 tipos de problemas, los problemas del árbol genealógico, o sea, mi abuelo fue alcohólico y lo quiero tanto que voy a ser igual que mi abuelo. Sí. Hasta que yo no hago consciente eso, yo no puedo salir. O bien, de vidas pasadas, en otra vida me mataron en una batalla, tuve un problema. Sé que suena muy complicado hablar de esto, pero está comprobado que mucha gente que tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, ha ido a neurólogos, le han hecho 50.000 exámenes, sigue el dolor de cabeza, sigue todo, pero en determinado momento le hacen una regresión terapéutica y se le ve el dolor de cabeza. Y en otra vida lo mató un elefante aplastándole la cabeza con su pata. Se le fue el dolor de cabeza. Me da igual si existen las vidas pasadas, esa persona se curó. Y he puesto un ejemplo real además. Dime. Disculpe. ¿Y cuando uno le tiene miedo a la abundancia? Eso es muy divertido. Mucha gente se sabotea a sí misma porque no puede ser feliz. Yo ¿Cómo soy voy? feliz, pero no me interesa lo monetario. No. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Bueno, una cosa es el dinero y la por ejemplo, felicidad. yo he tenido muchas pérdidas en mi vida. Pero esas no son consultas personales. Si eso no son consultas personales. Entonces, hablando en general. Te lo digo de otra manera en general. ¿Cómo voy a ser feliz? No usted generaliza todo. Claro, porque somos porque muchos. no le entra el cash. Si no te entra el dinero, no. ¿Me vas a dejar explicar? Cuando usted entra su dinero, ¿es personal? No te entendí. ¿Su teoría de usted es personal cuando entra el dinero a tu bolsillo y generalizada cuando no lo entra? No te entiendo la pregunta. Porque hace rato dijo usted que era obsesivo en su live, en su línea.
Pero en el trabajo, no en el libro. En el trabajo, por ejemplo, si usted se propone algo es obsesivo. En el estudio sí. Por ejemplo, si usted dice, voy a vender tantos libros, los No, vende. yo no soy el vendedor de los libros. Yo soy el Que se autor. preocupe, o sea, que se preocupe el que los va a vender. Claro, eso es el Entonces problema. debes de buscar una persona obsesiva No, para que venda tus libros. no, yo solamente me dediqué a O escribirlo. una persona que tenga esa aptitud. Porque ahorita hablaste Tú de estás algo dando muy- por muy sentado, personal. permíteme, tú estás dando por sentado que a mí me interesa vender libros. Y a mí no me interesa vender libros. Ok, no ¿Sí? le interesa. ¿A usted le interesa dar un conocimiento a la humanidad? No, a mí me interesa escribirlos. El libro va a tener que llegar a quien realmente le Ok. tiene que llegar. ¿O entonces a usted le interesa trascender? No, ¿Dejar algo para la historia? no. Que en 20 años digan lo que escribieron en el pasado no sirve. Estás proyectando. No, no me estoy proyectando. Estás- Estoy diciendo una serie de cosas que ahorita usted No. comentó. Ahorita usted comentó hace un momento, retomando, Sí. ¿sí? Yo sé que su tiempo, habló del tiempo, sí que el tiempo pasa, sí es cierto. No vamos a estar Pero permíteme eternos. un segundo, ¿a dónde quieres llegar? No quiero llegar a absolutamente ningún lado porque usted es muy terco y es muy necio. Sí que tenemos el Igual a que usted, los dos. Que dependiendo de las líneas también dependemos de si somos más espirituales o materialistas. O sea, a mí me interesa este ámbito. Pero en su libro donde usted explica eso, Sí. como escritor, ¿sabe en qué página? Como escritor, ¿me No, puede porque- determinar una página? Señorita, le voy a decir una cosa. Yo escribí libros, Es señorita, obsesivo, es escritor. señorita, pero déjeme Debe acabar, saber no qué deje de artículo hablar. escribió, señor. Señorita, yo escribí el libro, lo entregué a una editorial y alguien que no conozco Lo lo comparte. desacomodó. Lo acomoda. Yo creo que estamos ya nos enfocamos en una sola persona y somos más. Yo creo que debes respetar. Debes respetar. Es que no está preguntando. Una sesión en privado con Debes respetarla, debes respetar. Privado con él. Eso sí yo quiero también. Pero ahorita somos muchos, yo creo que nos interesa la Pues está bien, está muy bien, está muy bien. Debes tener el temple. Es decir, eso lo hablamos en privado. No, si me interesa. No, si me interesa. Por ejemplo, yo. Oye, tiene que hablar más. Oye, permíteme. No, ya no. No, Con todas las preguntas, no. ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque me invitó un amigo masón y él no llegó y yo estoy en su lugar. Y estoy aquí. ¿No será Jorge Luis? Estoy aquí. Pregúntame por qué yo estoy aquí. Si yo iba a venir a ver a mi amigo. Oye, Seguimos. está divertido. Está muy bien. Bueno, levanten la mano los que quieran que siga hablando la señora. Ni uno, o sea, por mayoría absoluta te pido silencio. Bueno, Ok. Muchas gracias. hasta luego. Por venir a España. Y acá sí la noche espero. Buenas tardes. ¿Y bien? Soy Virgo, ascendencia Libra. No soy astrólogo. Siempre hay alguien que hace show. ¿Está bien? Bueno, la astrología es posterior a la quiromancia. Lo que pasa que se han utilizado los mismos elementos a nivel simbólicos de la mitología para poder relacionar conceptos como Júpiter, poder, Saturno, tiempo, Apolo, creatividad, etc. ¿Sabe quién la hizo? No, esto estamos hablando de 5.000 años. ¿No? ¿Sí? Dime. que el libro de Júpiter, El dedo de Júpiter. el dedo de Júpiter, en lugar de decirle así, le dicen dedo de Marte. Digo que sí, te voy a explicar por qué. En los libros antiguos de quiromancia, de Marte, llanura de Marte y Marte negativo. Yo cambié llanura de Marte por Plutón, Marte negativo por Urano,
Entonces, lo que era llanura de Marte, le he pasado a Marte positivo, Plutón y Urano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto es Marte, mucha gente pensó que esto era Marte. Lo que pasa es que la mano es lógica, no es obvia. Si esto es Venus, esto debe ser Venus negativo. Si esto es Júpiter, eso debe ser Júpiter negativo. Lo que pasa es que los planetas no se descubrieron, por ejemplo, Plutón no se descubrió hasta 1936 y Urano hasta 1756 más o menos. Entonces no se pudieron incorporar a la quiromancia clásica hasta el siglo XVIII y Plutón hasta el siglo XX. Se recuerda que Plutón se descubrió en el momento en que se descubrió la penicilina, el ascenso de masas en Europa, y se descubrió la radioactividad. O sea, es todo lo oculto. Por eso corresponde muchísimo más Plutón al centro de la palma de la mano que a la llanura de Marte. ¿Pueden no existir algunas líneas? Sí. A ver, esa es la mano total. Aquí estamos hablando de todo lo que hay en la mano, no que cada uno tiene que tener todo esto. Dime. Yo tengo dos dudas. La primera, yo soy una persona un poco didáctica, así. Perdón, un poco. Yo soy una persona didáctica, así con imágenes Sí. y con ejemplos que usted ha dado. ¿Qué bibliografía para poder empezar con la quiromancia usted recomienda? ¿La suya o sea de otra persona? Mira, suena muy personal, pero con los míos. Te voy a explicar por qué. El mejor libro de manos que había antes de que yo escribiera mis libros, el de Brill Hutchinson, que se llama Su vida en sus manos, editorial Edad, que se publicó por primera vez, bueno, la última edición de 1954. Está totalmente desfasado, ya no tiene ningún sentido. En cambio, yo he recuperado toda esa información y la he modernizado para adaptarla al siglo XXI. Digamos, yo no sé nada para empezar. El arte de interpretar la mano, que es el más barato, va en la séptima edición, y te daría una base muy sólida sobre lo que es la mitología griega y romana. Y si no se sabe bien la mitología, es muy complicado adentrarse el simbolismo de los planetas. Y mi segunda pregunta es, ¿sí? En lo que entendí, la izquierda es cómo nos hacemos, y yo soy diestro, y la derecha es cómo lo voy manejando. Sí. Ahora, entiendo que si empiezo a cambiar mi forma de hacer, empieza a cambiar mi mano derecha. Pero a lo que también entiendo, las manos siempre están cambiando. ¿Cómo es que se hacen los cambios en la mano izquierda? Qué buena pregunta. Me costó 30 años descubrir eso. Claro, es muy lógica la pregunta. Si yo nazco con la mano izquierda, pues solo me cambia la mano derecha. ¿De acuerdo? Sin embargo, cambian las dos manos. ¿A qué creen que se debe? Es muy ¿Cómo ha complicado. ido cambiando? Si has manejado esta mano, se empieza a modificar la otra. Con los estímulos cerebrales que viven. Sí, pero ¿qué te ha provocado ese estímulo cerebral? ¿Es bueno? No. ¿Es por los fundamentos de tu No, cambia? se los voy a explicar. Imagínense que yo mañana voy caminando por la Condesa y veo un local y digo, pues, aquí quedaría súper bien una librería esotérica con lectura de manos, taller de astrología. Y durante 6 meses me ven dentro de la tienda. Una. La otra es que el dueño del sótano me dice, oye Francisco, tengo un local en la Condesa que me gustaría que tú lo llevaras. Me gustaría que tú fueras el director de esa librería porque quiero que sea una librería esotérica donde se vean las manos a través de astrología. Y dentro de 6 meses me ven ahí dentro. Aparentemente es lo mismo, pero el motor que a mí me motivó a hacer ese cambio es distinto. El primero es mío, es intuitivo, es personal, mano izquierda. El segundo es racional, mano derecha. El otro me implica un ejercicio de razonamiento personal. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Me compensa venirme a vivir a México? ¿Me compensa la zona? ¿Realmente me interesa? Y el otro es una intuición que tengo. Por lo tanto, es uno mano izquierda y otro es mano derecha. Esto no lo he escrito en ningún libro. Esto lo descubrí hace relativamente poco, pero realmente me atormentaba esta idea, como lo del tiempo. Entender este concepto de tiempo, de lo que ha cambiado el rango de vida en estos años, también es muy complejo entender esto. ¿Alguien más? Dime. Respecto a la misma pregunta, entonces, cuando tú sigues tus instintos o tu intuición es mano izquierda, ¿sí? ¿puedes generar un cambio en la mano izquierda o la mano no dominante cuando sigues tu intuición? Sí. Por ejemplo, yo decido venirme porque me gustó el local. Ya me cambió la mano izquierda, pero también me cambió la derecha, porque implica que cambie mi forma de vida, haga un viaje, etcétera, etcétera. Diga. Sí, se
acaba de presentar una circunstancia para mí un poco tirante, bastante molesta para mí. Es posible que la circunstancia que se presentó pueda ser suficiente como para establecer una correlación entre la circunstancia y la mano. Y muy específicamente entre la mano de un actor y la mano del otro. En este caso, ¿qué mencionas tú? Sí, se puede ser. Sí se puede. Por ejemplo, en este momento he dicho algo que puede cambiar tu vida, sin yo pretender. Pongo el ejemplo, tú tienes un problema con el alcohol, espero que no sea así. En el momento que yo hablo de esto, tú haces racionalmente un concepto personal de que te está afectando. Entonces ahí te cambia tu vida. En esa circunstancia que se presentó, disculpe por favor, yo me vino a la mente uno de los principios de Voltaire, que decía que puedo estar en desacuerdo con lo que tú dices, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de decirlo. Y esto estuve así a punto como decir, sí, ese derecho te asiste para hablar, para decir lo que piensas y decir lo que sientes, pero también tienes que pensar e incluirnos a nosotros, que también tenemos derecho, pues también a no escuchar. Sí. O establecer un límite de cuánto quiero escuchar de ti. Y también valorar. Sí, es complicado. Y también valorar la intención del comentario, porque nomás faltó que las greñas volar. Yo no lo veo así, ¿eh? Yo lo vi muy fuerte. No, mira, lo que pasa es que cada quien tiene, decía Benito Juárez, ¿no? Que el respeto a la paz, el respeto a la neurosis alcanza la paz. Cada quien con su problema, o sea, aquí, esto es como las llamadas a misa, si invitamos a una conferencia que quiera venir a escuchar, está bienvenido. Y no quiere escuchar, está en todo su derecho de no venir. Pero no tiene por qué atormentar a otras 70 personas con una idea que puede estar bien o puede estar mal. Yo el B no me voy a meter. Lo que no puedo hacer es que todo el mundo esté diciendo que por favor se calle y siga. No es mi problema pero mucho menos el de ustedes. Para mí fue muy curioso que como si fuera una mechita muy corta y la otra muy explosiva. Está bien. No ha pasado nada, todos hemos ido con un conocimiento y hemos podido volar de manos lo que se tenía que hablar. Y por cierto, ya se me acabó el tiempo, como dicen. Muchas gracias, agradezco mucho su asistencia y ahí tienen los libros. Gracias. Nos invitamos a comprar los libros de Francisco, quien desee, él va a estar firmando los libros para que se vayan formando, por favor.